Nosotros seguimos reivindicando con orgullo la Revolución Sandinista de 1979 y los caminos de esperanzas que abrió para miles de mujeres y hombres, no solo de América Central, sino del mundo entero. En realidad, pues resulta bastante hipócrita que la derecha venga a presentarse como emblema de los valores cristianos. Duda cabe de que uno de los regímenes políticos que más motivos de preocupación suscita en el continente americano, donde por otra parte tantos motivos de preocupación se suscitan de normal, es el de Nicaragua. Gobernada desde el año 2007 y sin interrupción por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el régimen nicaragüense ha ido gradualmente deslizándose hasta convertirse en una suerte de dictadura personal, casi diría conyugal, establecida por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, dejando en este proceso un cada vez más largo y sangriento rosario de violaciones de los derechos humanos más fundamentales, entre ellos los que garantizan la prensa libre, las elecciones libres, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Sin ningún género de dudas, el régimen sandinista se halla inmerso en una deriva totalitaria que es tan evidente que desde la Wikipedia hasta el Papa Francisco llaman a Daniel Ortega dictador, en el caso del Santo Padre, con el añadido del calificativo de grosero. Como es evidente, la primera víctima de esta dictadura está siendo el pueblo nicaragüense en su conjunto, muchos de cuyos integrantes han optado ya por el exilio o la emigración, incrementando sensiblemente la ya cuantiosa cifra de nicaragüenses en la diáspora. Pero si hay un colectivo que está sufriendo la represión del régimen Ortega Murillo de una manera especialmente intensa, ese es el de los cristianos de Nicaragua. Desde el año clave del 2018, en el que el incremento de las protestas populares contra las arbitrariedades de su gobierno puso al régimen Ortega Murillo contra las cuerdas, este no ha cesado en su vulneración de los derechos de las personas ni en su restricción de las libertades civiles de la población, poniendo a la Iglesia Católica en el centro de la diana. El origen de esta persecución se remonta muy atrás en el tiempo, toda vez que, como partido de corte marxista que es hoy en el Foro de Sao Paulo, en otros tiempos satélite de la Unión Soviética, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha tenido claro, ya desde su primera estancia en el poder allá por los años 80, que la Iglesia Católica de Nicaragua era uno de los adversarios a abatir. Pero el hecho de que ésta se haya venido incrementando su autoridad moral, al tiempo que también aumentaba su apoyo a las protestas que se han venido produciendo contra las tendencias crecientemente despóticas del gobierno sandinista, ha actuado como detonante de una creciente actividad represiva por parte del régimen contra sectores católicos, llegando incluso a impulsar en la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, la publicación en mayo del 2022 de un informe acusando a los obispos y sacerdotes de estar implicados en un golpe de Estado y reclamando su procesamiento y la confiscación de sus bienes. En esta línea se han producido numerosas detenciones, entre otras la del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto con otros fieles, o la del padre Óscar Benavídez, ambos trasladados a la prisión de Nuevo Chipote, conocida como centro de torturas. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha declarado que la dictadura intenta golpear la moral de la Iglesia por apegarse a los principios cristianos de respeto a la dignidad humana, la vida y la justicia. Y también la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos se ha posicionado. Es por eso que la presente PNL propone condenar el régimen sandinista de Nicaragua tanto por su ideología incompatible con la dignidad de la persona y el bien general, como por sus actuaciones que implican una constante violación de los derechos de las personas. Y a partir de ahí exige brindar el apoyo de las instituciones públicas a la sociedad civil y las víctimas del régimen de Daniel Ortega y condenar la persecución contra los cristianos nicaragüenses y en especial los ataques contra la Iglesia Católica. Con todo, sería un grave error, un grave caso de miopía quedarse solo en Nicaragua. Según el último informe sobre libertad religiosa de la ayuda de la Iglesia necesitada, los ataques a la libertad religiosa han aumentado un 37% y alcanzan de manera potencial a 4.900 millones de personas. En 61 países del mundo se persigue la libertad religiosa. En 28 hay persecución, 13 de ellos en África y en otros 33 diversas formas de discriminación. Es por eso que esta PNL ha querido ir un poco más allá y propone poner la persecución religiosa que padecen los nicaragüenses en la debida perspectiva e implicar a España en su condición de actor político protagonista en la esfera internacional en su erradicación. En consecuencia, y trascendiendo, repito, el caso nicaragüense, proponemos elevar la cuestión de la persecución de la libertad religiosa en el mundo, que sufren de modo especial los cristianos, a las instituciones de la Unión Europea y de la ONU, al Consejo de Europa y a otras organizaciones internacionales, así como introducirla entre los objetivos del sexto Plan Director de la Cooperación Española, e impulsar cuantas medidas de apoyo a los cristianos perseguidos sean necesarias por parte de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en defensa de la dignidad de la persona, que es el fundamento de nuestro orden político. Estoy seguro que se trata
trata de una propuesta que suscitará la comprensión y aún el apoyo de los grupos de esta Cámara, tanto de los que valoran positivamente el hecho religioso como de los que se limitan a valorar positivamente el hecho de la libertad. Una comprensión y un apoyo del cariz del que hizo patente el propio ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el señor Álvarez, cuando con ocasión de su primera comparecencia ante esta misma comisión el 29 de enero de este mismo año, tuvo la gentileza de responder a este portavoz en estos términos, cito del diario de sesiones. No tenga la menor duda, por supuesto, que el derecho a la libertad religiosa es uno de los derechos humanos que defendemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en la estrategia de acción exterior con la que vamos a empezar a trabajar, eso quedará reflejado, como el resto de los derechos humanos. Por lo tanto, yo le garantizo que nosotros ya trabajamos por el derecho a la libertad religiosa y va a estar ahí presente. Muchas gracias. Muy bien. De los 6,5 millones de nicaragüenses, el 95% es de confesión cristiana. Pero los cristianos en Nicaragua, y debido al régimen sandinista de la familia Ortega Murillo, no están a salvo, ni mucho menos, pues la hostilidad hacia los cristianos en este país latinoamericano sigue intensificándose, y quienes se manifiestan en contra de Ortega y de su gobierno son considerados amenazas desestabilizadoras para el país. Esta situación se ha deteriorado considerablemente desde 2018, en que estallaron protestas generalizadas en contra del régimen dictatorial. Muchos líderes cristianos han sido acosados y detenidos por denunciar los abusos de este gobierno: propiedades cristianas confiscadas, escuelas clausuradas, canales de televisión cerrados y organizaciones benéficas requisadas. La Iglesia está vigilada y amenazada y sufre una gran persecución bajo la represión de este régimen sandinista. De hecho, la Conferencia Episcopal del Estado nicaragüense se encuentra incompleta, pues hay un obispo encarcelado y otro obispo exiliado. La pasada Semana Santa, sin ir más lejos, la policía prohibió las procesiones, evitó la manifestación pública de fe católica, actos piadosos y tradicionales, como son las cofradías, fueron cercenados por las autoridades del régimen. En el último año se ha agravado esta situación. El gobierno de Ortega y su esposa ataca con regularidad a voces disidentes, especialmente las de la Iglesia. Los líderes cristianos y algunos creyentes sufren persecuciones, condenas injustas, expulsiones, exilios forzados, cierre y expropiación de propiedades que gestionan con fines espirituales. Esta amarga situación ha provocado que se eleve la condena a la comunidad internacional. En nuestra enmienda condenamos en los términos más enérgicos el régimen sandinista de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que viola sistemáticamente los derechos humanos y atenta contra la dignidad humana, así como la condena a los ataques que en los últimos años ha perpetrado el régimen sandinista contra la Iglesia católica y los defensores de los derechos humanos. Y termino. Un gran político español, Emilio Castelar, que fue también un magnífico orador, un defensor de la libertad religiosa y los derechos humanos, amén de ser un profundo creyente, dijo y dejó escrito: pidamos que se realice la fraternidad entre todos los hombres y entre todos los pueblos. Lo más precioso de la vida es un alma libre e independiente. Solo en libertad el ser humano crece y progresa. Pues eso que decía Emilio Castelar es lo que queremos, que haya respeto, libertad y que no se persiga a nadie por ser cristiano. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.